Capítulo 99. No seas terco en el futuro. Al observar al emocionado Qin Hao, Bob de repente pensó en algo. Parpadeó y le susurró al oído. La próxima vez que conozcas a alguien llamado Garp, recuerda no ser terco. Evítalos si puedes. Al oír las palabras de Bob, la expresión de Qin Hao se congeló, completamente confundido. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué, Bob terminó de hablar y se alejó, dejándolo aturdido. En ese momento, un navegante de la Armada Apo se acercó corriendo y dijo: Jefe Qin Hao, adelante están los piratas Roger. Al oír esto, Bob le arrebató el telescopio al navegante y miró a lo lejos. Efectivamente, vio una bandera pirata ondeando al viento, con una calavera y bigote ondulado, el inconfundible Jolly Roger de los piratas Roger. Mientras tanto, en el Roger Pirates, varios miembros clave de la tripulación estaban reunidos comiendo carne asada y bebiendo buen vino, charlando y riendo. Jajaja. Capitán, no ha pasado mucho desde que llegamos al Nuevo Mundo y ya nos hemos ganado una buena reputación. Apuesto a que pronto alcanzaremos a los piratas de Rocks. Exclamó Bullet, mordisqueando un trozo de carne asada. De hecho, tan pronto como desembarcamos en el Nuevo Mundo, la Marina nos etiquetó como una tripulación pirata peligrosa. Intervino Gabán, sosteniendo un barril de vino. Antes incluso de llegar al Nuevo Mundo, los piratas de Roger ya se habían ganado una reputación importante, de la que se hablaba en voz baja durante toda la primera mitad de Grand Line. Años atrás, pudieron aventurarse al Nuevo Mundo, pero debido a los acontecimientos relacionados con Roger, habían pasado un tiempo considerable en Grand Line. Solo recientemente decidieron finalmente llegar al Nuevo Mundo. Una vez que llegaron, prosperaron, reclutando a muchos tripulantes poderosos durante su viaje por el Nuevo Mundo. Ahora, se habían consolidado entre los mejores del Nuevo Mundo. Aparte de los infames piratas de Rocks, no tenían rivales. Nuestro viaje desde Grand Line hasta el Nuevo Mundo ha sido bastante tranquilo, comentó Bullet. Gran parte de eso es gracias a los piratas de Rocks, añadió Gabán. En el cuartel general de la Marina, los piratas de Rocks fueron el objetivo principal de eliminación, lo que alivió mucha presión de la Marina sobre su tripulación, permitiendo un rápido desarrollo. El Nuevo Mundo sigue sin ser sencillo. Comparado con Grand Line, no podemos bajar la guardia aquí, advirtió Riley. Sobre todo con los piratas de Rocks. Son mucho más peligrosos que la Marina. Continuó. No te preocupes. El Nuevo Mundo es enorme. Es improbable que nos topemos con los piratas de Rocks, respondió Gabán con desdén. Además, como la Armada se centra en ellos, deberían estar completamente ocupados con ellos ahora mismo. Es mejor ser cauteloso. No sabemos qué piensan los demás. Debemos prepararnos para lo peor. Roger, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló, bebiendo a sorbos mientras observaba los carteles de recompensas de los miembros de los piratas de Rocks. Su mirada se posó en dos individuos. Rocks. 2, 7 mil millones, Bob. 1, 7 mil millones. Ambos tenían recompensas superiores a la suya, lo que le hizo levantar una ceja. Aunque las recompensas no siempre reflejan fuerza, sirven como referencia. Conocía a Rocks, así que no le sorprendió. Sin embargo, este recién llegado, Bob, le intrigaba mucho. Estaba ansioso por verlo en persona. Justo cuando la discusión continuaba, un miembro de la tripulación se acercó corriendo, jadeando pesadamente. Capitán, la Armada Apo nos está alcanzando nuevamente. La tripulación se detuvo, aturdida por un momento, y se giró para mirar hacia atrás. Maldita sea, estos tipos son una verdadera molestia. ¿Cuándo se rendirán? Admiro su espíritu inquebrantable y su pasión por los retos. Ese es el verdadero espíritu pirata, dijo Roger. Si no fuera por su aprecio por la Armada Apo y su líder Qin Hao, Roger no habría jugado con ellos tanto tiempo. Durante su primer encuentro, ninguno se dio por vencido. Anteriormente, Roger incluso había invitado a Qin Hao a unirse a su tripulación, pero él se negó. Poco después, el barco de la Armada Apo se acercó, navegando junto al barco Roger. Bullet se paró en el borde del barco, burlándose de Qin Hao. Oye, cabecita, ¿te pica otra vez? Al oír esto, Qin Hao torció la boca y respondió rápidamente. No estoy aquí para pelear contigo hoy. 2 personas quieren verte, y yo solo estoy aquí para guiarlas.
Tan pronto como Qin Hao terminó de hablar, Bob y Barba Blanca se acercaron al borde del barco y cruzaron miradas con los piratas de Roger. Una vez que Bob y Barba Blanca aparecieron, alguien los reconoció rápidamente. Después de todo, sus caras estaban impresas por todo el Nuevo Mundo. Esos dos son comandantes de los piratas de Rocks. Edward Neugate con una recompensa de 1,65 mil millones y Bob con una recompensa de 1,7 mil millones. Al oír esto, quienes no los reconocían en los piratas de Roger quedaron atónitos. Miembros de los piratas de Rocks, y sus recompensas eran incluso mayores que las de su capitán, no era buena señal. Edward. Bob. Gavin palideció. La bofetada le llegó demasiado rápido. Hacía apenas un momento, había dicho que no se encontrarían con miembros de los piratas de Rocks, y ahora habían aparecido dos de sus comandantes de división. Esto no pinta bien. La expresión de Riley cambió al mirar a Roger. Capitán, ¿qué debemos hacer a continuación? Sin embargo, Roger no mostró signos de miedo en sus ojos, ignorando las palabras de Riley. En cambio, se echó a reír. Jajaja. Al ver esto, Barba Blanca y Bob intercambiaron miradas, desconcertados. Roger se rió al ver a un viejo amigo, Barba Blanca. Y también por la apariencia de Bob, había estado pensando en conocer a este joven con una recompensa mayor que la suya. Inesperadamente, al instante siguiente, su deseo se cumplió. Edward, Bob, ¿qué les parece subir a bordo a tomar algo? Roger los invitó a ambos después de que se le apagara la risa. Gurarara. Eso es justo lo que tenía en mente. Los dos saltaron con gracia, aterrizando en la cubierta del barco de los piratas de Roger con una presencia imponente que hizo que todo el barco se balanceara. Con un aura de conquistadores, inspiraban asombro. Dirigiéndose a la armada Apo, agitaron las manos, indicándoles que se fueran. Al ver esto, Qin Hao dirigió a la tripulación de la armada Apo para que se marcharan rápidamente, sin querer quedarse con Bob y los demás ni un momento más. Mientras tanto, Bob, Barba Blanca y Roger intercambiaron miradas, cada uno contemplando la situación que se desarrollaba. Capítulo 100. La confrontación de Lucky de los tres conquistadores. En la cubierta del barco de los piratas de Roger, los tres hombres intercambiaron miradas y luego guardaron silencio. Bob fue el primero en hablar. Seguro que adivinas por qué estamos aquí. Nuestro capitán quiere invitarte a unirte a los piratas de Rocks. Tan pronto como terminó de hablar, Gavin, que sostenía dos hachas, saltó y las lanzó directamente hacia Bob. Oye. ¿Por qué no me dejas terminar lo que te decía? Bob negó con la cabeza y levantó la mano derecha, chocando con las hachas. Se escuchó un sonido atronador y Gavin salió volando más de 10 metros. Si no hubiera sido por la intervención de Riley para atraparlo, Gavin habría caído al mar. ¿Qué pasó? ¡Qué rápido! No podía ver con claridad. Solo oí un sonido, y luego Gavin salió volando tras atacar a Bob. Gavin, que había sido derribado, parecía furioso y quiso atacar a Bob nuevamente, pero Riley lo detuvo. Gavin, tus hachas. Al oír esto, Gavin miró hacia abajo y se sorprendió al ver que sus hachas ahora estaban cubiertas de grietas. Crack. Bang. Las hachas en sus manos se rompieron en varios pedazos en el aire, cayendo sobre la cubierta con una serie de sonidos nítidos. Gavin se quedó mirando los fragmentos dispersos de sus hachas, completamente aturdido. No causes más problemas. Este nivel de confrontación no es algo con lo que podamos interferir. Riley habló con una expresión seria, enfatizando sus palabras. Entre los piratas Roger, el capitán Roger era conocido como oro. Riley como plata. Y Gavin como cobre. Gavin era el tercero al mando de los piratas de Roger, pero comparado con Roger, su fuerza era muy inferior, y mucho menos la de Bob. Bob claramente se había contenido en ese ataque. Jajajaja. Tu fuerza es impresionante. Parece que tu reputación es bien merecida. Roger se rió al ver las hachas de Gavin destrozadas por Bob de un solo golpe. Continuemos con nuestra conversación anterior, dijo Bob, ignorando los elogios de Roger. Hablaremos de eso luego. Dije que tomaríamos algo primero. Roger pareció entender lo que Bob quería decir y lo interrumpió directamente. Puede que nuestro barco no tenga mucho más, pero tenemos mucho vino excelente. Les garantizo que quedarán satisfechos. Gurarara.
Entonces bebamos primero y hablemos después. Barba Blanca, al oír que el barco Roger tenía abundante vino fino, no pudo contenerse más. Por orden de Roger, la tripulación sacó varios tipos de licores fuertes. Venid, brindemos. 3 cuencos grandes chocaron entre sí, produciendo un sonido claro y nítido. Un sorbo. ¡Ah! ¡Qué buen vino!, dijo Barba Blanca con aire satisfecho, alabando la bebida. Bob bebió su vino de un trago, agarró una pata de pollo que estaba a su lado y comenzó a masticarla con entusiasmo. Así que aquí estamos, 2 comandantes de los piratas de Rox y el capitán de los piratas de Roger, bebiendo y charlando juntos. Una escena así asombraría a cualquier pirata en los mares. Si los marines vieran esto, todo el cuartel general se alborotaría. Las 2 tripulaciones piratas más grandes del Nuevo Mundo estaban a punto de formar una alianza. Ahora mismo, sin duda lo parece. Roger se sirvió otro vino, con aspecto de estar completamente satisfecho. La pregunta es, ¿somos enemigos o amigos? Bob arrojó la pata de pollo roída a un lado y habló lentamente. Ja 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 ja. Eso depende de si quieren ser enemigos o amigos. Roger rió con ganas. En ese momento, dejó el tazón grande que tenía en la mano y su expresión se tornó seria de repente. Bob, ¿qué te parece si te unes a mis piratas de Roger? Ya había pensado en esta idea cuando vio por primera vez a Bob Bounty. Después de ver a Bob en persona esta vez, quedó aún más convencido de su decisión. Después de todo, alguien que pudiera salir con Barba Blanca y tener una buena relación con él definitivamente no sería un conspirador ambicioso como Rox. Además, durante su breve interacción, Roger sintió que Bob era muy de su agrado. Al oír esto, Bob hizo una pausa en el aire y las comisuras de su boca se curvaron. ¿Quieres que me una a tu tripulación de piratas? ¿Eres digno de mí? Pruébalo y lo sabrás, respondió Roger riendo. Tan pronto como terminó de hablar, el aura de Bob surgió de repente y su haki del conquistador se desató por completo. Al ver esto, Roger aplaudió y su propia aura también se elevó bruscamente. En ese instante, ambos lanzaron simultáneamente su haki del conquistador, chocando entre sí. Todos los presentes pudieron ver que esto no era un duelo, sino una competición de haki. El siguiente momento. El clima cambió bruscamente, las olas crecieron y el aire circundante pareció secarse, dificultando la respiración. El espacio mismo pareció distorsionarse. La intensidad del choque hizo que Barba Blanca, que estaba cerca, no pudiera contenerse más. Se le encendieron los ojos y arrojó el cuenco a un lado. Auge. Se desató el haki del conquistador de Barba Blanca. El haki de los 3 chocó en el barco de los piratas de Roger, provocando directamente una tormenta. El aura se disparó directamente hacia el cielo, retorciendo las nubes, y el cielo se oscureció gradualmente. Por un momento, el viento y las nubes cambiaron drásticamente y sopló un vendaval feroz. Los rostros de los 3 mostraban una emoción extrema y su haki continuaba aumentando. Bajo la presión de este haki, casi todos los miembros de la tripulación del barco yacían en la cubierta, dejando solo a los 3 combatientes principales todavía luchando por mantenerse a flote. Riley, Gavan y Douglas Bullet. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegó a esto solo por beber? No lo sé. Si siguen así, la tripulación lo va a pasar mal. 3 haki del conquistador chocando al mismo tiempo, ¡qué aterrador! Los 3 poseían el haki del conquistador, pero comparados con estos 3, no estaban al mismo nivel. Incluso para ellos, aguantar requería un gran esfuerzo. Pasaron unos minutos más y solo Riley y Gavan seguían de pie en el barco. Bullet ya estaba medio arrodillado en la cubierta. Riley ya no pudo contenerse y les dijo a los 3. Si no paran ahora, algo grave va a pasar. ... Parece que tenemos que parar aquí por hoy, dijo Roger con pesar. Sin esperar a los otros 2, inmediatamente comenzó a retirarse. Al ver esto, Bob y Barba Blanca no dudaron y rápidamente retractaron su haki. Ja ja ja. No esperaba que fueras tan joven, pero tu haki del conquistador es tan profundo. Es realmente sorprendente. Roger cogió su copa de vino y se rió. Al oír esto, Bob se encogió de hombros. La razón por la que eligió utilizar el haki del conquistador fue principalmente para ver cómo se comparaba el haki del futuro rey pirata.
Quería ver si podía aprender una cosa o dos y mejorar su propio nivel de Aki. Después de todo, su Aki de armamento y su Aki de observación ya habían alcanzado niveles avanzados, y solo faltaba su Aki de conquistador. En realidad, este es mi punto más débil. Bob levantó una ceja y habló lentamente. Oh. Parece que todavía tengo que intentarlo. Con eso, Roger levantó una de las espadas de grado supremo, así la lanzó directamente hacia Bob. Capítulo 101. Preparación del cuartel general naval. Roger creía que con la fuerza de Bob, bloquear este golpe no sería demasiado difícil, pero también tenía curiosidad de cómo Bob lo manejaría. Sin armas, nada más, solo puños. La mano derecha de Bob se movió lentamente hacia adelante, chocando con la espada de Roger. Enseguida, se escuchó un ruido sordo y el cuerpo de Roger salió volando y se estrelló contra la cubierta. Todos los que presenciaron esta escena no pudieron evitar quedarse sin aliento en shock. Nuestro capitán fue enviado a volar así. ¿Qué clase de poder es este? Rápido, ve a ver al capitán. ... Antes de que los piratas pudieran abalanzarse sobre él, Roger ya se había puesto de pie. Jajaja. Tenías razón después de todo. En ese momento, cuando miró a Bob, ya no había ninguna intención de reclutarlo. El puñetazo de ahora tuvo un poder inmenso. Aunque Roger solo había blandido su espada casualmente, el hecho de que Bob pudiera bloquear su ataque sin esfuerzo decía mucho sobre su fuerza. Con tanto poder, Bob podría formar fácilmente su propia tripulación pirata. Cuando Roger se puso de pie, la tripulación notó que aparecían grietas en la cubierta, lo que solo aumentó su asombro. El barco de los piratas Roger, conocido como el Oro Jackson, se construyó íntegramente con el árbol del tesoro Adam. Lo que lo hacía increíblemente robusto. Ni siquiera un golpe de espada o un cañonazo pudieron dejarle marca. Desde que se construyó el barco, nunca había sufrido ni un solo rasguño. Vamos, sigamos bebiendo. Bob, mirando a Roger, que ya estaba de pie, levantó un tazón grande y gritó. Salud. Los tres chocaron sus cuencos nuevamente, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en el cuartel general de la Marina en Marinetir, Com, el almirante de la flota, había convocado a todos temprano en la mañana. Garp, Sengoku, Tsuru y Zephyr, quien se había recuperado completamente de sus heridas, y otros marines de alto rango. En la mesa de conferencias, Sengoku, Garp y los demás dirigieron su atención a Com, que estaba a la cabecera de la mesa. Sintiendo sus miradas, Com se acarició la perilla. Según informes de los marines estacionados en la isla Chihiri, Bob ha aparecido allí. Además de Bob, también estuvieron presentes Kaido y Patrick Redfield. Kaido ha comido una fruta del diablo, y según sus descripciones, se la identifica preliminarmente como la fruta pez-pez. Kaido perdió en su pelea contra Patrick Redfield, pero entonces Bob intervino. Una serie de palabras salieron de la boca de Com, cada una de ellas contundentes y rotundas. Todos en la sala se tensaron al escuchar el nombre de Bob. Habían oído ese nombre demasiadas veces últimamente, y cada vez venía acompañado de un acontecimiento importante. Y luego, Zephyr, al ver que Com no había continuado, no pudo evitar preguntar. Quería saber los detalles de esta batalla, especialmente porque involucraba a Bob, a quien estaba decidido a derrotar. El resultado es desconocido. ¿Desconocido? Sengoku frunció el ceño. Sí, cuando esos marines regresaron al lugar, todos habían desaparecido y solo encontraron los cuerpos de sus compañeros. Maldita sea. Gaby golpeó la mesa con el puño. Su ira era claramente visible. Ese pirata Bob, me aseguraré de que muera con mi puño de hierro. Todos los presentes comprendieron la ira de Garp, pero ahora no era el momento para acciones impulsivas. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Tsuru en ese momento. La convocatoria de esta reunión no consistía ciertamente en una mera declaración. ¿Qué más? Tenemos que rodearlos. Gab los fulminó con la mirada y gritó con fuerza. En ese momento, deseó poder derrotar personalmente a Bob. No. Esperaremos y veremos. Para eso convoqué esta reunión. Esperen y verán. Durante los próximos 2 meses, no tomen ninguna medida contra Bob y los piratas de Rocks.
Al escuchar esto, no solo Garp, sino todos fruncieron el ceño profundamente. Almirante de flota Com, ¿habla en serio? Zuru fue la primera en expresar sus pensamientos directamente. Los piratas de Rox ya son extremadamente difíciles de controlar. Si dejamos que crezcan sin control, en el futuro probablemente será aún más difícil. Zephyr también intervino en este punto. En 3 meses, la fuerza de los piratas de Rox aumentará significativamente. Además, si nosotros, los marines, permanecemos inactivos durante demasiado tiempo, nuestra autoridad se desplomará. Debemos tomar acción. Garp incluso golpeó el puño sobre la mesa de conferencias. Com-san, lo que dijeron Zephyr y Tsuru es absolutamente correcto. No podemos dejar que crezcan así por más tiempo. Junto a ellos, Sengoku se ajustó las gafas redondas y dijo: Almirante de flota Com, ¿qué dicen los 5 ancianos? Al oír esto, Com asintió y habló. Esta es la orden de los 5 ancianos. Espera y verás, dale 2 meses. Al escuchar las palabras de Com, todos se quedaron perplejos. Justo cuando estaban a punto de preguntar, Com hizo un gesto con la mano. Según los 5 ancianos, la fuerza de los piratas de las rocas es demasiado grande. Es irreal que tomemos la iniciativa de eliminarlos. Así que tenemos que atraparlos como a una tortuga en un frasco. Los 5 ancianos dijeron que en 2 meses, los piratas de las rocas aparecerán en la ceremonia de sacrificio en el Valle de los Dioses. Y toda su tripulación pirata será movilizada. En ese momento, podemos aniquilarlos de un plumazo, así que antes, no hagan nada. Para no alertar al enemigo. Después de que terminó de hablar, algunas personas todavía fruncieron el ceño confundidas. ¿Cómo concluyeron que los piratas de Roxa aparecerían en el Valle de los Dioses? Eso no es algo que yo sepa, pero las palabras de los 5 ancianos nunca han estado equivocadas. Al oír esto, algunas personas asintieron, profundamente convencidas. Así que, en el Valle de los Dioses, habrá una gran batalla. La expresión de Garp estaba algo emocionada en ese momento. Por fin podría usar sus puños de hierro para aplastar a esos bastardos de los piratas de Rox. Sí. Esta batalla es extremadamente importante y no podemos permitirnos ningún error. Por eso debemos estar completamente preparados. Este enfrentamiento con los piratas de The Rock será una batalla digna de quedar registrada en la historia. Y los marines no pueden perder de ninguna manera. Debemos aniquilar a los piratas de Rox en el Valle de los Dioses. Sengoku, Zéfiro. Intensifiquen el entrenamiento de los reclutas prometedores en el cuartel general durante estos 2 meses. Durante este periodo, intenten maximizar su fuerza. Especialmente esos Akainu y los demás, comiencen el plan de entrenamiento demoníaco. Entendido. Respondieron Zephyr y Sengoku al unísono. Pero parece que nuestra fuerza marinera tampoco es suficiente. Tsuru frunció el ceño y dijo. Exactamente. No es suficiente. ¿Intervienen otras fuerzas? Capítulo 102. Los marines se alían con Roger. Actualmente, las fuerzas de primer nivel del cuartel general de la Marina pueden compararse aproximadamente con las de los piratas de Rox. El cuartel general de la Marina tiene 5 figuras clave. Com, Sengoku, Garp, Zephyr y Tsuru. Los piratas de Rox, por otro lado, cuentan con 8 miembros formidables. Rox, Barba Blanca, León Dorado, Charlotte Linlin, Wanzi, John, Hacha Plateada y el recién surgido Bob. Incluso sin Bob, basándose en el gran número de soldados, el cuartel general de la Marina no podría enfrentarse directamente a los piratas de Rox. Por lo tanto, para superarlos en fuerza, es esencial involucrar otras fuerzas. ¿A qué otras fuerzas te refieres?, preguntó Tsuru, aún algo desconcertado por las intenciones de Com. Recientemente, una nueva tripulación pirata ha surgido en el Nuevo Mundo. Los piratas de Roger. Explicó Com. Tienen 4 figuras principales cuya fuerza podría llenar el vacío en nuestras fuerzas. Además, se dice que tienen una visión extremadamente negativa de los piratas de Rox. ¿Quieres decir? Sengoku comprendió de inmediato la insinuación de Com. El plan era aliarse con los piratas de Roger para enfrentarse a los piratas de Rox. Exactamente. Podemos traer a los piratas de Roger de nuestro lado. Afirmó Com.
Pero nosotros somos los marines y ellos son piratas. Intervino Zephyr, quien le costaba creer que los marines colaboraran con piratas. No. No se trata de identidad, se trata de fuerza. Replicó Tsuru. Si no hacemos esto, los piratas de Rox continuarán expandiéndose sin control. En ese momento crítico, la identidad era irrelevante. Lo que importaba era formar un frente unido contra un enemigo común. Está bien. Zephyr suspiró, cediendo a regañadientes. Aunque era difícil de aceptar, tuvo que admitir que los piratas de Rox representaban una amenaza mayor que cualquier otra tripulación en los mares. Si no los eliminaran, la existencia de los marines se convertiría en una broma. Mientras tanto, Garp, que había permanecido en silencio, adoptó una expresión compleja al oír el nombre de Roger. Con levantó la mano, pidiendo silencio, luego se volvió hacia Garp. Caramba. Sé que tienes una relación muy cercana con Roger. Serás tú quien se ponga en contacto con ellos. Recuerde, esto debe mantenerse confidencial. Al oír esto, Garp se quedó atónito por un momento. Desde el momento en que Kong mencionó a los piratas de Roger, supuso que la tarea recaería sobre él. Pero la idea de buscar ayuda de los piratas para eliminar a otros piratas era algo que le resultaba difícil de aceptar. Si se supiera, sería risible. Sin embargo, no había otra opción. La fuerza de los marines por sí sola no era suficiente, y la batalla en el Valle de Dios podría ser la única oportunidad de destruir a los piratas de Rox. En la misión para eliminar a los piratas de Rox, todo lo demás era secundario. ¿Cómo puedo estar seguro de que aceptarán?, preguntó Garp. Lo harán. Mientras existan los piratas de Rox, ninguna otra tripulación pirata, incluidos los piratas de Roger, alcanzará la fama. Afirmó con firmeza. Suspiró. Está bien. En la cubierta del barco de los piratas de Roger, Barba Blanca, Roger y Bob estaban sentados juntos. Entonces, piensas volver a los piratas de Rox, ¿verdad?, preguntó Roger, sosteniendo un barril de vino. Gurararara. Barba Blanca rió con ganas. Basta. Si seguimos bebiendo, acabaremos con todo el vino de tu barco. Barba Blanca rió con ganas. La cubierta estaba llena de barriles de vino esparcidos. Nunca imaginé que no solo serías fuerte en combate, sino también un bebedor tan formidable. Después de tanto vino, no pareces estar ni un poco borracho. Tu estómago ni siquiera se ha abultado. Roger, con las mejillas sonrojadas, habló con Bob, quien estaba recostado en la cubierta con las manos sosteniéndolo, mirando hacia el cielo. Es un monstruo. En los piratas de Rox, nadie podía beber más que él. Añadió Barba Blanca. Qué lástima. Alguien como él no se unirá a mi equipo de piratas. El tono de Roger estaba lleno de pesar al hablar. Por favor, reconsiderarlo. Olvídalo. Le prometí a Rox que me quedaría. No soy de los que faltan a mi palabra. Bob giró la cabeza para mirar a Roger. Vamos. Misión cumplida. Le extendimos una cálida invitación a Roger para que se uniera a nosotros, pero se negó. Luchamos, pero como nos superaban en número, tuvimos que retirarnos. Bob resumió rápidamente sus acciones. Aquí y luego caminó hacia la proa del barco. Al escuchar las palabras de Bob, Barba Blanca y Roger quedaron atónitos por un momento, luego intercambiaron una sonrisa. Desde el barco pirata Roger se lanzó un pequeño bote salvavidas. Barba Blanca y Bob subieron a bordo, despidiéndose de Roger con la mano. Gurarara, espero volver a verlos algún día. Barba Blanca se rió de buena gana y luego él y Bob se fueron navegando. Al oír esto, Bob sonrió. La próxima vez que se vieran, probablemente sería en el campo de batalla. Mientras observaba cómo el barco se hacía cada vez más pequeño a lo lejos, Roger se quedó mirando durante un largo rato, y solo se giró cuando desapareció por completo de la vista. Mientras daba su primer paso, un pirata llegó corriendo desde lejos. Capitán, es Garp al teléfono. Garp. Al oír esto, los demás quedaron atónitos. Vicealmirante Garp de la Infantería de Marina. Al oír esto, la embriaguez de Roger se desvaneció significativamente. Extendió la mano para responder al llamado y habló. Vaya, qué sorpresa. Los marines se están acercando a nosotros, los piratas. Una voz fría vino del otro lado. ¿Has oído hablar de las recientes actividades de los piratas de Rox?
Su objetivo es dominar el mundo. Ya lo sabes, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué? Roger mantuvo la calma mientras hablaba. En este mundo, las ambiciones de los piratas de Rox eran de conocimiento común. Especialmente Rox, quien siempre había tenido como meta la dominación mundial, y esa era precisamente la razón por la que Roger despreciaba a los piratas de Rox. En 2 meses, los piratas de Rox aparecerán en Gold Valley. Tendremos una gran batalla contra ellos. Si queréis que los piratas de The Rox desaparezcan, venid a echar una mano. Valle de Dios. ¿Cooperación? Al oír esto, Roger quedó completamente sobrio. Esta operación fue claramente bien preparada por los marines. ¿Pero qué era exactamente el Valle de Dios? En 2 meses te diré la ubicación del Valle de Dios. ¿Vendrás o no? La voz de Garp era firme. Al oír esto, Roger frunció el ceño y miró en la dirección donde Bob y Barba Blanca acababan de irse. Los piratas de Rox tuvieron que ser eliminados. Si el mundo realmente cayera bajo el dominio de Rox, sería una catástrofe. Sin embargo, durante este periodo, necesito encontrar una manera de sacar a Bob y Barba Blanca de los piratas de The Rox. Pensando en esto, Roger entrecerró los ojos y habló con voz profunda. Iremos. Capítulo 103. El Logos eterno al Valle de Dios. En el mar en calma, el barco de los piratas de Rox avanzaba constantemente. Varios comandantes estaban en la cubierta discutiendo algo. ¿Cuánto tiempo hace que Edward y Bob se fueron? Preguntó Shiki, fumando tranquilamente un cigarro. Contando los días, ya casi hemos pasado medio mes. Respondió Juan mirando al horizonte. ¿Será que no volverán? Los piratas de Roger no son fáciles de vencer. Wan Zi se acarició la barba, con una sonrisa juguetona en las comisuras de los labios. ¿Quién sabe? Asumir semejante tarea sin ningún beneficio debe de ser una locura. John bostezó. Esta brisa marina me da sueño. Sería mejor que no volvieran. Así habría 2 personas menos con las que compartir el tesoro. Silveraxe, con su reluciente armadura plateada, rió entre dientes con sarcasmo. Al oír esto, todos se giraron a mirarlo simultáneamente. Sus expresiones eran complejas, sus ojos inseguros. No estaban de acuerdo ni en desacuerdo con las palabras de Silveraxe. Oye, mira allá. Exclamó de repente Silveraxe, frunciendo el ceño. Todos siguieron su mirada y vieron un barco acercándose al barco de los piratas de Rox. Son Edward y Bob. Han vuelto. Dijo Wan Zi, con la mirada fija en el mar. Su tono era indescifrable, ni feliz ni decepcionado. Pronto, el barco distante se acercó al barco de los piratas de Rox. Bob y Barba Blanca abordaron el barco, y en el momento en que aparecieron, una figura se materializó de repente en la cubierta. Capitán. Al ver a esta persona, todos inmediatamente lo saludaron con respeto. Rox miró al grupo, su mirada se detuvo en Bob y Barba Blanca por un momento. Llamen a los demás comandantes a la sala de reuniones. En la sala de reuniones de los piratas de Rox, todos los comandantes habían tomado sus asientos. Rox se sentó a la cabecera de la mesa, mirando a Bob y Barba Blanca. Entonces, ¿qué dijeron los piratas de Roger? Hice todo lo posible por invitarlos, pero aún así se negaron. Bob se encogió de hombros con impotencia. Recién embarcados, ya los estaban citando a una reunión. Bob sentía que los piratas de Rox se estaban volviendo cada vez más molestos. Al oír las palabras de Bob, la expresión de Rox permaneció inalterada. Asintió para confirmar la información. Al principio no tenía muchas esperanzas y en el momento en que apareció Bob, supo que la misión había fracasado. De lo contrario, Bob no habría regresado en ese pequeño barco, sino en el barco de los piratas de Roger. Esto solo confirmó sus sospechas. ¿De verdad se atrevieron a decirles que no a nuestros piratas de Rox? Bob y Edward no hicieron nada al respecto. Shiki los miró fijamente, apretando los dientes. Les faltaron el respeto a nuestros piratas de Rox. Como comandantes, Edward y yo no podíamos dejarlo pasar. Nos topamos con ellos en ese mismo instante. Mira, incluso perdimos nuestro barco y tuvimos que regresar en otro. Bob negó con la cabeza. Al oír esto, los ojos de Rox parpadearon y sus dedos golpearon rítmicamente sobre la mesa.
Desde que luchaste contra ellos, ¿qué tan fuertes son? Los piratas de Roger eran la segunda fuerza pirata más poderosa del Nuevo Mundo. Para Rox, si no podía apadrinarlos, significaba que podían servirle de trampolín hacia su ascenso a la cima del mundo. En este vasto mar, solo podían ser enemigos. Y cuando se trataba de enemigos, era esencial tener una comprensión clara de su fuerza. Son increíblemente fuertes. Incluso sus 4 tripulantes principales están a la altura de Wang Zi, John y Silveraxe, especialmente Roger, que está un nivel por encima de ellos. Tan pronto como Bob terminó de hablar, antes de que Rox pudiera responder, 3 personas se pusieron de pie inmediatamente. ¿Estás buscando pelea a propósito? ¿Cómo podría la tripulación de una pequeña banda pirata ser más fuerte que nosotros? Derrotarlos sería tan fácil como jugar. Maldita sea. Si me hubiera ido, habría vuelto con la cabeza de Roger. Ni siquiera hemos peleado todavía, ¿qué intentas decir al mencionar esto? ... Los 3 comandantes estaban claramente disgustados cuando Bob los utilizó como referencia de fuerza. La sala estalló en una cacofonía de voces. Bob no esperaba una reacción tan fuerte por dar simplemente un ejemplo práctico, y no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Mientras tanto, después de escuchar esto, Rox tuvo una idea aproximada de la fuerza de los piratas de Roger. Golpeó con fuerza los dedos sobre la mesa, una señal para que los comandantes se callaran. Una vez que todos se hubieron acomodado, Rox continuó. Bien. Que hayan regresado sanos y salvos es lo importante. Dejemos de lado por ahora el asunto del reclutamiento de los piratas de Roger. Los he convocado hoy por algo aún más importante. Al oír esto, los comandantes fruncieron el ceño. ¿Algo aún más importante? Todas sus miradas se posaron en el capitán, esperando su siguiente movimiento. Sintiendo sus miradas, Rox sonrió maliciosamente. En 2 meses, los dragones celestiales celebrarán un gran evento en el Valle de los Dioses. Entonces iremos a cazarlos. Mientras hablaba, su expresión estaba llena de emoción y sus labios se curvaron en una amplia y siniestra sonrisa. ¿El Valle de los Dioses? Wang Zi, John y los demás fruncieron aún más el ceño. Nunca habían oído hablar de este lugar. Siento que ya había oído ese nombre en alguna parte, dijo Barba Blanca, acariciándose la barbilla. Ja 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 ja. ¿De verdad vamos a cazar dragones celestiales? Shiki se centró por completo en los dragones celestiales, no en el Valle de los Dioses. Matar dragones celestiales, toda una hazaña para los piratas. Entre los comandantes, solo Bob lo había logrado antes, lo que le valió un inmenso prestigio. Shiki sintió que si pudiera matar a un dragón celestial, recuperaría el respeto que había perdido. Pero hay un problema. Para llegar al Valle de los Dioses, necesitamos algo. Y esa cosa está en Mer y Geoise. Se llama Pose Eterna. Las palabras de Rox eran suaves, pero tenían un peso inmenso en los corazones de todos. La Pose Eterna. Mer y Geoise. El primero no les resultaba familiar, pero el segundo les resultaba demasiado familiar. La residencia de los dragones celestiales, la sede del gobierno mundial. Lo que representaba en este mundo era evidente. Sin duda, estaba fuertemente custodiada, con innumerables guerreros de élite protegiendo a los dragones celestiales en la isla. La Pose Eterna siempre apuntará al Valle de los Dioses, así que si queremos llegar allí, debemos obtenerla. Entonces, necesitamos 2 personas para recuperar la Pose Eterna. Tan pronto como Rox terminó de hablar, los capitanes comenzaron a fruncir el ceño pensativamente. Ir a Mer y Geoise para recuperar algo era sin duda una tarea extremadamente difícil. Aunque como piratas todos querían poner a Mer y Geoise patas arriba, los pensamientos eran una cosa y las acciones reales requerían una cuidadosa consideración. Después de todo, sus vidas eran más importantes que cualquier otra cosa. Este asunto conlleva una gran responsabilidad y riesgos importantes. Ja ja ja. Cobardes. Siempre presumen de haber matado a los dragones celestiales, pero ahora se esconden como tortugas. Capitán, déjame esta misión a mí. Shiki, con un puro en la mano, rió con ganas. Mientras hablaba, su mirada se dirigió a Bob, con la intención clara. Cuenten conmigo, dijo Bob con una sonrisa.
Med y Geoise era un lugar que Bob siempre había querido visitar, y esta era la oportunidad perfecta. Al ver a Bob unirse, Barba Blanca también quiso venir. Pero al recordar la orden del capitán de enviar solo 2 personas, su mano, que estaba medio levantada, volvió a caer. Jajaja. Genial. Con ustedes 2 yéndose, puedo estar tranquilo. Los esperaré de vuelta en el barco de los Rocks. Recuerda, tu misión esta vez es recuperar la pose eterna, no matar a nadie. Una vez logrado el objetivo, retírese inmediatamente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.